¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan nuevamente aquí en su podcast El Recalentado. Como siempre, hablando de nutrición y de temas interesantes que tienen que ver con la alimentación y con todo lo que tiene que ver con la salud alimentaria. Y como siempre, una vez más, aquí nuestro nutricionista de cabecera, David Torres. ¿Qué tal estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Qué gusto volver a vernos, qué gusto volver a estar aquí en este espacio para hablar de temas, como dices, de realmente importantes, que realmente ayuden a la gente. Exactamente. Bueno, si nos habéis escuchado en el anterior podcast, estábamos hablando de un tema de seguridad alimentaria y hablábamos sobre todo que lo íbamos a dividir en tres bloques. El primero lo hablamos, sobre todo tenía que ver con la producción y sobre la disponibilidad que teníamos de alimentos, que es una parte de la seguridad alimentaria. Esta vez estaremos hablando más bien del acceso, que tiene que ver un poco con el tema, vamos a decir, socioeconómico y también político de lo que es la seguridad alimentaria. Eh, y como ya sabemos, David, nuestro nutricionista de cabecera, que es magíster en nutrición clínica oncológica, con diplomas de alimentarias, ISO 22000, BPM y auditoría interna Hub. Entonces vamos a decir que tenemos un experto que nos va a hablar del tema. Y no sé, David, ¿cómo lo ves? ¿Te has preparado para este tema, que es un poco complejo? Bueno, es complejo, ¿no? Pero hay que hablarlo, son cosas que realmente le deberían interesar a toda la gente porque de esto es lo que vivimos día a día. Sí, desde luego. En el primero, por así hacer un poco de resumen, como hablamos de disponibilidad, veíamos que en líneas generales Ecuador no estaba muy bien, a pesar de tener a cierta producción bastante buena, por decirlo así, tenía un problema tenía una crisis quizás en desperdicios, desperdiciaba mucho, quizás en, en el tema de transporte, en el tema de almacenamiento, había como una mala gestión del proceso de alimentación desde que se produce, de lo que está en los huertos y en lo que es agricultura, hasta lo que te sirven en la mesa, hasta lo que le llega al cliente. En esa transición se pierde un poco. Entonces, por eso vamos a hablar que esto tiene que ver más con el tema acceso, que hay varias dimensiones en esto. Claro, Eh, exacto. si, me, si me confundo, me rectificas, ¿vale? Yo Sí, lo o sea, había... o sea, en limpio, ¿no? Para que todo esté claro, lo que habíamos quedado y habíamos sacado a limpio es de que Ecuador produce muchísimos alimentos, tiene una producción muy alta, pero la disponibilidad para las personas es muy baja. Y ahí estaba lo que tratábamos de discernir, por qué, qué pasa, qué, dónde sucede, y sacamos a limpio que según los estudios, Ecuador desperdicia demasiada comida desde la producción, desde toda la cadena que es de logística y en las propias casas, porque lo que decíamos es que las personas compraban más de lo que consumían y eso a la larga se desperdiciaba, se va a la basura. Ok, recuerdo también pues de que de cierta manera yo había reflexionado un poco que quizás había poca oferta de parte de la industria privada, quizás en generación de conservas de ultracongelados, que es una manera de conservación, quizás podría haber un problema ahí. Y bueno, ahora para concretar vamos a hablar sobre este mismo problema, que es un tema sobre el acceso físico, que tiene que ver básicamente con la infraestructura que tiene un país para poder transportar y gestionar este tema de los alimentos. David, ¿cómo está Ecuador en tema de infraestructura, carreteras, puertos y todo lo que tiene que ver con la movilización de alimentos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, verás, para contestarte esta pregunta he tenido que averiguar mucho y te digo que la inversión del gobierno central se registra en lo que se conoce como el Plan Anual de Inversión. Dentro del presupuesto del Estado, este incluye construcción de escuelas, reparación de vías, equipos para el sector de la salud y la seguridad. Para el 2024, el plan anual de inversión tenía un presupuesto de 2.126 millones.
pero entre enero y septiembre solo se utilizó el 33.1% de esos recursos. Quiere decir que de ese dinero solo se utilizó 705 millones. Ahora, tenemos que entender que esto es muy grave, porque quiere decir que se hacen los presupuestos, se tiene el dinero, pero no se ejecuta. Entonces, eso es lo mismo como nosotros decimos acá en el Ecuador, tengo abuelita, pero muerta. Todos estos datos que los averigüé, que fueron sacados por un comercio, Primicias, que lo cito. Por ejemplo, tenemos recientemente que el 27 de enero de 2025 el presidente Noboa ofreció la ampliación del puerto de Pozorja para que puedan recibir 2 buques de forma segura y con esto permitir más importación y exportación de varios productos, donde sobresalen los productos de alimentos como son el camarón y el banano. Ahora, eso es una promesa. Entonces, quiero hacer un símil de lo que les digo al principio, de lo que ahora les estoy comentando. Lo primero, si tenemos el presupuesto y no se ejecuta, es lo mismo que nada. Entonces, estamos en la nada. ¿Por qué? Porque ese presupuesto ayuda pues a las vías que hoy por hoy están destruidas, las vías que hoy por hoy están acabadas, las vías que hoy por hoy no permiten sacar esos alimentos de los campos. Y en el segundo tema, es bonito ofrecer, pero lo importante es cumplir. Y entonces ahí te digo, Dani, o sea, estamos en un problema tenaz, o sea, estamos en un problema tenaz, porque tú puedes ofrecer todo, o sea, puedes ofrecer Bueno, ya no es por ser mal pensado, pero igual ofrece algo porque estamos en época de campaña, porque igual esa es si otra no cosa, estuviéramos en época de campaña quizás no ofrecería. es Entonces, otro pues, problema. Pero mira esto, ¿no? Date cuenta, los principales destinos de exportación no petroleras, o sea, que estamos hablando de, por ejemplo, flores y de alimentos por lo general, son exportaciones que se van a la China, a la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Colombia. Los principales productos de exportación son el camarón, el banano, el cacao y el pescado enlatado. Ahora bien, del 2007 al 2017 se vio un gran avance en el tema vial. Muchas provincias se vieron beneficiadas con vías de primer orden. Esto contribuyó para que los agricultores pudiesen sacar sus productos al campo. Pero en los últimos años se ha visto destruidas, existiendo un presupuesto para el sector vial, primero, reducido. Y segundo, lo que se les asigna, como lo he dicho, no se lo ejecuta. Entonces, claro, las vías hoy por hoy están en unas condiciones paupérrimas. Al corto y mediano plazo, existirán y existen ya graves problemas para sacar los productos a las grandes ciudades. Por ende, el costo aumenta, los alimentos se hacen más difíciles de conseguir. Los pueblos no pueden adquirir esos nutrientes y se limitan a otros alimentos con mayor disponibilidad, pero que no son necesariamente nutritivos o adecuados para el consumo humano. Y bueno, ¿tú qué zonas del Ecuador crees que, o sea, son más afectadas por este problema de falta de infraestructura de parte del Estado en este caso? Las zonas rurales y las comunidades marginales son las más vulnerables cuando no existe inversión e infraestructura adecuada para el acceso de alimentos. La pobreza y la pobreza extrema conllevan otros problemas. Por ponerte un ejemplo, la reproducción irresponsable. Personas que, por ejemplo, no han terminado sus estudios, no tienen una educación mínima, podríamos decir. Entonces, son personas que se reproducen de manera no educada. O sea, se reproducen por reproducir. Pero ¿qué pasa con esto? O sea, el que me escucha quizá decir, no, pero este man ya se metió a otras cosas, pero va mucho de la mano. Porque si tú te pones a pensar, y les invito a todos que nos pongamos a pensar, esa casa donde antes comían 2 personas, ahora comen 5, 6, 7 personas. Eso a la larga hace que crezca la necesidad de más alimentos en ese hogar. Pero cuando este alimento
no puedes llegar a la casa porque no hay los recursos, no existen los recursos. No es lo mismo comprar 2 panes que comprar 10 panes. Sí, desde Entonces, luego. entonces los recursos no hay en el bolsillo, no puedo comprar. Entonces, como no puedo comprar 10 panes y solo me alcanza para 5, tengo que dividir esos 5 panes en la mitad, 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 ¿verdad? ¿Qué Ujú. hace esto? Esto hace que evidentemente comiencen a aparecer problemas como la desnutrición crónica infantil. Entonces, las zonas con más vulnerabilidad, las zonas rurales y las comunidades marginales con pobreza y extrema pobreza. Pero mira lo que es, ¿no? O sea, es un círculo, no, los que nos escuchan deben saber que esto es mucho más grande que solo decir, no, hay que acabar con la pobreza. No, no, hay que acabar con todo, o sea, desde la educación. Imagínate, desde la educación sexual, así, desde eso vamos, Sí, desde lo desde básico. luego. En términos económicos, o más bien sociales, o dichos esto, lo que me acabas de mencionar, el problema de demografía por exceso de demografía, lo habló hace bastante tiempo ya Malthus, un demógrafo, que siempre, y de hecho el problema ese que tú mencionas de exceso de natalidad y consumo de los recursos es un problema que se llama malthusianismo. Entonces tú dices que puede venir también de ahí y también de la infraestructura, los problemas en realidad de la pobreza, ¿no? Es que es difícil, o sea, la pobreza no solo se explica mediante ingresos. De hecho, definir la pobreza es muy difícil porque se puede definir por, muchos, por muchas vías. Se puede definir como pobreza por ingresos, pobreza por formación, pobreza por salud. Es un tema bastante complicado sobre este tema. Bueno, dicho eso, uno de los temas que no hemos hablado y que tiene que ver mucho con la alimentación es sobre el agua potable, porque el agua sigue siendo un alimento de todas maneras. De cierta manera sigue siendo un alimento. ¿Tú sabes qué tal está la infraestructura de agua potable en el Ecuador? Qué pregunta tan importante que me acabas de realizar. O sea, el agua es notablemente un elemento fundamental en la vida de todos los seres vivos. Sin agua, el ser vivo no podría, eh, redundando, No o sea, no podría podría existir. sí, existir. Exacto, una de las Y condiciones para que exista vida es el agua en estado líquido. tal Sin cual, o cambio, sea, no se puede. si tú no comes y no tomas agua, o sea, evidentemente vas a fallecer, eso es así. Pero muy pocas veces le prestamos la atención necesaria. Debemos ser uno de los países que más desperdicia agua por nuestras costumbres, por la falta de regulación, por la facilidad que tenemos para encontrarla, porque eso es importante decirlo, o sea, como tú ahorita te coges, te levantas, abres la llave, podrías dejarla ahí y si hay un chorro de agua yéndose, pues no te interesaría, lo arreglo mañana y eso no es así. Pero es porque tenemos esa facilidad de tener el agua. Pero ¿qué pasaría en lugares, por ejemplo, como África, donde se les dificulta? Es un pecado dejar que se corra 2 gotas de agua. Bueno, Y eso sí, les... ciertamente. Hombre, a ver, en las ciudades sí que está, vamos a decir, en las ciudades grandes, no creo que ni siquiera en todas las ciudades, y depende cómo, porque en barrios, por ejemplo, yo creo que Guayaquil tiene un bastante problema de esto, por sus evidentes problemas urbanos, que se han generado bastantes invasiones y todo eso, el agua viene por contenedores, y muchas veces se almacena de maneras muy, muy, muy precarias, y eso genera nuevas enfermedades y las enfermedades más pobreza y la pobreza más enfermedades, más desnutrición y todo. Como tú dijiste, es un círculo vicioso. Claro, el tema también es el tema, por ejemplo, y eso hay que pensarlos muy bien. Y este comentario quizás va a ser antipopular, pero es la triste realidad. O sea, mira, vamos a hacer rápido ahorita para contestarse esa pregunta, pero me gustaría que eh, hagamos ahorita un ejercicio entre tú y yo. Más o menos, ¿cuánto pagas tú en agua? Yo aquí puedo estar pagando cerca de unos, vamos a decir, entre impuestos y todo, sería 15, 20, unos 350 $400 anuales pagaría yo, entre impuestos y agua potable. O sea, estamos hablando de entre unos 25, 30 euros mensuales. Más o menos, sí. Ya. Y vives solo. Sí, prácticamente. Ya.
Acá una familia con 4 integrantes, que digamos que es la media, 4 integrantes, paga alrededor de 10 a 12 dólares al mes. al mes. Ujú. Si te pones a pensar, acá prácticamente el agua es subsidiada. Sí, yo creo que en Ya, la mayoría, seguramente aquí también. ya. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no sabemos valorar o se nos hace tan fácil desperdiciar, porque si mañana cojo y desperdicio agua, quizás me subas a la cuenta 2 3 dólares y la gente no lo siente. Y yo sé que es antipopular lo que estoy diciendo, pero es que si no sabemos valorar, después vamos a seguir o no vamos a tratar de cambiar. Pero bueno, estamos haciendo estos espacios también para que la gente concientice y comience a valorar lo que hay, para que algún día no nos falte y ahí sí en realidad tengamos que pagar 70 80 dólares al mes por el agua porque ya no hay. Desde luego. Ajá. Pero mira, contestándote tu pregunta, Dani, mira, en el censo realizado en el 2022 a nivel nacional, nos demostró que el acceso a agua a través de la red pública alcanzó el 84.2%, o sea, De la población. de la población. No creo que estamos tan mal, No, no está pero, mal pero número. aquí es donde vamos a encontrar vamos a encontrar la porquería, como quien dice, de la situación. Ok, en Guayas, el agua potable llegó al 84.4%, el alcantarillado al 66%. Ahí quizás está contestada tu pregunta, o sea, el de lo que nos comentabas del Guayas. O sea, el Guayas tiene agua en un 84.4%, que no es malo, pero el alcantarillado es donde ellos fallan, porque tiene apenas el 66%, o sea, un poquito más de la mitad. Ahora, acuérdate, estos son datos del 2022, no existen datos todavía actualizados. Ujú. Entiendo que con la alcaldía nueva ¿cómo es? Han dado prioridad al tema del alcantarillado. Seguramente esto subirá. Ahora, como también esto puede subir, también puede ser que la población también suba. Entonces, tendríamos que ver en los análisis que vendrán seguramente para finales de este año cómo ha mejorado eso. En cambio, date cuenta, en Pichincha el agua potable llega al 98.2%, o sea, casi el 100%, o sea, muy, muy importante eso. Y el alcantarillado llega al 92.9%. Quiere decir que Pichincha está en niveles bastante altos, bastante aceptables. Pero mira esto, Dani. En Manabí, el agua potable llegó al 61% y el alcantarillado al 43.65%. O sea, ¿qué quiere decir? Que un poquito más de la mitad de la población en Manabí tiene agua potable y menos de la mitad tiene alcantarillado. Entonces, ahí vamos viendo realmente dónde están los problemas, ¿no? Sí, hombre, en los detalles es que se esconde el diablo, dice. Exacto. Y en Esmeraldas, una provincia golpeada por la delincuencia, golpeada por la pobreza, apenas el porcentaje de hogares que tiene agua potable llega al 76.5%. Cabe mencionar en este punto que la falta de potabilización del agua viene por muchos problemas. Por ejemplo, la corrupción en las empresas públicas, eh, la imposibilidad de comprar agua en tanqueros, lo que es lo que tú decías. Para las personas con pobreza y extrema pobreza, hace que estos alimentos se consuman con un peligro muy latente. O sea, evidentemente, si tú no puedes limpiar tus alimentos con agua, si no los puedes higienizar con agua, entonces ya hay un problema. Ahora, lo que pasa es que cuando esto sucede, la seguridad alimentaria se ve tocada y las personas se encuentran en un riesgo latente siempre. ¿Por qué? Porque pueden contraer enfermedades por los alimentos, como son la salmonela, el H. coli, listerina, hepatitis A y algunas otras más. Pero, o sea, qué pregunta tan importante la que hiciste, porque la gente debe enterarse y debe saber de esto, o sea, la importancia de tener el agua y debemos cuidar el agua. Ok,
Entonces, pues, bueno, también es decir de que las competencias, creo que del agua potable no están a cargo del gobierno central, sino están a cargo de los gobiernos locales, ¿no? De las Sí, alcaldías, de de todo los eso. gobiernos descentralizados, sí. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí dejamos el dato. Sería interesante que los gobiernos hablaran de estos temas, verdaderas cosas, o sea, verdaderas cosas importantes. ¿Dónde están los problemas? Yo creo que también como votantes debemos saber estas cosas para exigir a las personas que quieran acceder al poder político, exigir estas cosas. Entonces, por lo que me has dicho, Manabí es la provincia más afectada. Fíjate, yo diría así quizás por prejuicios o por costumbres, hubiera pensado que Guayas y concretamente Guayaquil, Durán, por esos problemas de invasiones y de mala gestión urbanística, sería la provincia con más incidencia de carencia de agua potable. Pero Pero bueno, pero mira lo que acabas de decir. Y eso es muy importante que la gente sepa. Y no solo Manabí. Yo creo que Ecuador está hecho así. Y ahí las reglas no están claras, no están establecidas. Y ahorita que estamos en tiempos electorales, pero bueno, ya vendrán de aquí en dos, porque nosotros somos así, cada año, cada 2 años estamos en elecciones. Entonces ya vendrá acá en los siguientes 2 años vendrán las sectoriales. Y te aseguro que habrá un irresponsable que ofrecerá eh, normalizar o darles papeles a, por ejemplo, ciertas ciudadelas que se hicieron o que se han construido de forma ilegal. Y ese es un grave problema. O sea, como ciudades, como organización, no podemos seguir construyendo o no podemos seguir creciendo de forma desorganizada, porque van a venir problemas al corto y mediano plazo, por ejemplo, como el agua potable. Entonces, lo que tú dices en Guayaquil es cierto. O sea, se asientan en cualquier lugar donde les da la gana. Y eso, tarde que temprano, va a traer un inconveniente. Y si tú te das cuenta, el mayor problema de Guayaquil es el alcantarillado. Y al momento que tenemos alcantarilla, no hay alcantarillado, obviamente el agua potable se dificulta. ahora te entiendo. Bueno, pues en eso, planificación urbanística, un tema pendiente, yo creo que en general en Latinoamérica, o sea, si lo comparamos con otros países, y más si son desarrollados, el desarrollo urbanístico organizado es súper fundamental, aunque a veces como persona te enfade que no puedas hacer muchas veces cosas en tu pedacito de terreno porque está prohibido, no puedes construir. Conozco muchos casos aquí que tienen su terreno su casita, o sea, su terreno cerca, en el campo aquí cerca, y no pueden construir nada porque no los deja. No está permitido construir nada. No pueden, como mucho pueden tener un contenedor para meterse ahí y medio eso, pero no pueden ejercer como esto. Yo creo que en eso, pues, un ejemplo de buena gestión urbanística, supongo que es Cuenca, que es una de las ciudades más organizadas urbanísticamente hablando. Y yo creo que es de las ciudades más bonitas que tiene Ecuador. Hagamos las cosas bien. No es cosa de, o sea, está al alcance de nuestros gobiernos, está al alcance de hacerlo. Quizás falta la voluntad política para No, hacerlo. sí, y más que nada que, o sea, la gente mismo o sea, entienda por qué es esto. O sea, ¿por qué? Porque mira, rápidamente lo que pasa acá. Cogen, construyen casas, por ejemplo, en laderas, donde ya les va y les dicen, no construye aquí porque esto es una ladera, esto Dios no quiera, Dios no permita, viene una fuerte tormenta, esto se va a ir para abajo. No, a la gente no le interesa. Y gente sumamente irresponsable porque es como haberle dicho, construya nomás. Entonces van y construyen 3, 4 pisos. Ujú. Llega la primera lluvia fuerte, llega el tiempo de invierno, eso se va para abajo, después ahí sí están llorando, que el gobierno por favor les devuelva plata, que por favor les reubique, y el gobierno no puede hacer nada y no debería hacer nada. ¿Por qué? Porque si las reglas estuvieran claras, señora, señor, primer llamado de atención, aquí está, fírmeme por favor, no puede usted construir aquí, verá, si construye bajo su riesgo, cuando la casa esté abajo, uno tiene que ir con eso, así debería actuar la entidad y decir, no, no, con todo el respeto, pero nosotros lo avisamos. Ahora ahorita lo que usted perdió, primero usted está multado porque dañó la vía tal, las casas de abajo, usted las dañó. Y segundo,
chuta, lo siento mucho, pero esa plata la perdió por su irresponsabilidad. Vale, vamos a seguir siendo políticamente incorrectos y Correctos, claro. vamos a tirar las orejas a la gente. O sea, uno de los temas también que tiene que ver, o sea, que influye en la seguridad alimentaria es precisamente esto, las costumbres, la cultura de las personas. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio, a mí me gustaría recordar que si necesitan atención de calidad en temas de visión y de nutrición, visitar la página www.nutricionyvision.com y ahí encontrarás profesionales expertos calificados en salud ocular, salud visual y nutrición. También puedes llamar al 908-351-9381. Dicho eso, seguimos y vamos a hablar del tema. Nosotros tenemos un podcast que ya te dedicamos a las malas costumbres alimenticias que se tienen en Ecuador. Tú, para hacer un poquito que si quieren pueden seguir escuchando ese podcast que hablamos enteramente. A ver si David nos hace un pequeño resumen más o menos o si ha sacado cuál cree que son las peores costumbres en cuanto a alimentación que tiene el ecuatoriano. Claro, como lo habíamos hablado, no solo en ese podcast, sino que sí lo tocamos un poco el anterior de seguridad alimentaria. O sea, Ecuador el consumo más elevado que tiene es de carbohidratos y somos uno de los países que menos proteínas consumimos. Como ya lo hemos hablado en otros espacios, o sea, esto es un tema simplemente y netamente de costumbres. Costumbres que se deben ir cambiando en tiempo y en espacio. Cuando hablo del espacio, lo digo para que las generaciones busquen esos lugares y compartan esos espacios desconocidos, donde existen otros alimentos, donde existen otro tipo de preparaciones y donde realmente nosotros vamos a abrir nuestro campo de alimentación, se puede decir. También podríamos hablar de que necesitamos que el Estado como tal también dé facilidades para que estos productos sean más llegaderos a otras personas. O sea, por ejemplo, como hablábamos la anterior semana, o sea, por ejemplo, tratar de mejorar un poco el consumo de proteínas, que las proteínas no sean tan costosas para ciertos segmentos o ciertos lugares de la población, que es lo que le hablábamos, ¿te acuerdas la anterior semana? Donde decíamos que quizás llega mucho carbohidrato, por ejemplo, como la papa, el maíz y todo, pero se les hace muy difícil que llegue el pescado, por poner un ejemplo. Entonces, eso es lo que deberíamos comenzar a cambiar y tratar de ver, o sea, eso tiene que entrar el Estado, ya lo habíamos hablado la anterior semana. Sí, Pero a son ver, costumbres. hay una pregunta que creo que no la has preparado, pero sería bueno saberlo. La leche es un gran superalimento, que es un gran acceso a una fuente de proteínas. Hay mucha discusión en la leche, da bastantes problemas de acuerdo a digestibilidad a la población, no toda la población la puede digerir, y más cuando van siendo mayores. ¿Tú sabrías, o si no lo sabes, te la dejo como deber, qué grado de incidencia de no digestibilidad tiene la leche en las zonas rurales? En cosas así, yo que sé, en las comunidades indígenas, por ejemplo, o sí pueden digerir muy bien la leche. Porque para mí la leche es un gran acceso de proteína y relativamente fácil de conservar. O sea, de hecho, mira que lo que acabas de decir es muy importante, porque realmente sí, la leche es una porción extra de proteína. Y te cuento de que no hay tanto problema en la ruralidad al conseguir la leche, pero tienen un problema, que la leche que ellos consumen, la mayoría no es pasteurizada. Ya, pero bueno, se puede atacar hirviéndola y eso, ¿no? Da problemas Ya, ahí va. Lo que pasa es que ahí nuevamente caemos en el tema de costumbres. O sea, ellos tratan de tomarla o hay un gran porcentaje de consumo directo, sin hervirla. Ah, ok. Entonces O hay un sea, problema. sí, un problema de eso. Y es costumbre, netamente costumbre. O sea, eh, podemos irnos, por ejemplo, temprano a cualquier pueblo y vas a encontrar leche fresca. Y claro, lo que dice, mira, recién salida, recién ordeñada. Entonces la gente tiene como costumbre y dice, no, esta es la buena y se toma directamente. Entonces quizás a la hora y media están con problemas digestivos.
pero puede ser que ahí tocaría hacer un estudio, ¿no? Porque podría ser que no es por el tema de que son, por ejemplo, No es eh, tema parasitosis, sino tema de digestibilidad, ¿o qué? correcto, mejor al contrario, o sea, puede ser que no sea un tema de digestibilidad, sino que puede ser que cómo se procesó esa leche, cómo se la sacó la persona que le ordeñó a la vaquita, se lavó las manos, no se lavó, se le cayó, no cogió por no perder, quizás no hubo o sea, no hubo esa higiene adecuada para el consumo humano. Fíjate que por temas laborales yo sí que más o menos pude ver cómo es el control de la leche aquí, de cómo se procesa la leche y cómo todo eso, y te puedo decir que la leche pasa muchísimos controles, desde su recolección hasta su pasteurización, todo, pues es un alimento muy importante y está muy controlado, pero muy controlado. Y yo he Pero en visto, España, sí, sí, y yo he visto y tirar. ya, ya la manera industrial, ¿no? Sí, desde luego, aquí se vende pasteurizada, es muy difícil conseguir leche fresca. Sí se puede conseguir leche fresca, pero por lo general mayormente te la venden en botes, en Tetra Pak de un Ya. litro y ya te viene la pasteurización UHT, creo que se llama técnicamente. Ya. Pero es un alimento, Acá el problema es que todavía en estas partes rurales todavía se vende la leche en ollas. claro. Pero bueno, ahí lo dejamos como de ver. Algo interesante, el tema de distribución de leche, que a mí me sigue pareciendo un gran alimento. Sé que hay muchos detractores de la leche. Yo, hace algunos años se puede decir que también era un poco detractor de la leche, ahora no. Ahora yo soy un defensor del consumo de leche. Por en cuanto a la facilidad y al grado de proteínas que tiene. Entonces, ya que hemos topado el tema de rural. Háblanos un poquito de desnutrición en áreas rurales y de desnutrición en barrios marginales dentro de la ciudad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, David? Siempre los problemas se notan más en la parte más golpeada de la cuerda. Esto es evidente. Por ende, la parte más vulnerable son los niños. Mira, según la UNICEF, la desnutrición crónica infantil afecta al 20.1% de niños menores de 2 años en el Ecuador. Entre 1993 y 2024, Ecuador ha desarrollado 13 programas relacionados con salud y nutrición. Y no hemos logrado erradicar, o sea, con 13 programas y no se ha logrado erradicar estos problemas. Evidentemente, estos problemas no han dado resultado de la manera esperada. Aquí déjame contarte una experiencia que quizás te den luces para saber por qué fracasan o problemas que pueden ser corregidos. El primero, mira, te voy a contar una anécdota. Yo estaba en el Centro de Salud de La Magdalena en el gobierno de Guillermo Lasso, donde se jactaba él, ¿no? Se jactaba él, decía que va a erradicar con la desnutrición crónica infantil. Entonces hizo una campaña súper fuerte para el tema de la desnutrición crónica infantil. Entonces, pues nos tocó, ya tocaba en nuestro sector y nos tocó acudir al llamado. Entonces estuvimos ahí en primera línea. Pero mira la campaña que hicieron, ¿no? O sea, buscaban el lugar, ponían las grandes pancartas, grandes músicas, y lo único que pedían era que, o sea, dar educación nutricional a las madres gestantes. Esa era la campaña. Obviamente la gente no sabía, la gente desconocía del tema, y mira lo que hicieron. Llevaron, me acuerdo, si no estoy mal, entre 800 a 1000 pocillitos de chochos. Entonces, para que la gente se acerque, por eso, o sea, les decía, vengan, 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 o sea, regalando comida gratis para que la gente se acerque y conozca. Evidentemente, la gente se comenzó a acercar, pero no prestaban realmente la atención adecuada, o sea, era una táctica populista, una táctica inadecuada, o sea, no sé si me hago entender, porque mucha gente iba. Y ponte que de 10 personas que llegaban, porque llegaban en grupos de 10 personas que realmente dos te prestaban atención, los otros 8 iban, se hacían los locos solo por comer, o sea, por coger el Por la chocho, ¿no? novedad, No, por el show, por chocho. por la farándula.
Ni por eso, o sea, solo por coger el chocho, por lo que era gratuito, ¿me entiendes? Ya, Tanto será el fracaso, tanto será el fracaso que sucedió en lo que yo te estoy contando, que ya llegó un punto donde ya la gente no comenzó a venir. Y la carpa y todos esos ya tenían que irse, o sea, porque les habían alquilado por horas, entonces ya se tenían que ir. Cuando regresaron a ver, cuando regresaron a ver, había creo que más del 60% de esos chochos, o sea, estaba ahí, se iba a desperdiciar comida en una campaña de lucha gracias. contra la desnutrición. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Cogieron todo ese alimento y mandaron al centro de salud, porque dijimos, no, pues no se desperdicia, entonces vamos al centro de salud y obviamente a todas las personas que se acercaban al centro de salud se les iba dando para que esa comida no se desperdicie. Pero entonces dime, ¿ese tipo de campañas va a ayudar realmente a eliminar la desnutrición crónica infantil? O sea, evidentemente que no. O sea, evidentemente que no tiene un norte, no tiene nada. O sea, eso es desperdiciar la plata de todos, o sea, de todos los contribuyentes, de todos nosotros. O sea, es plata botada a la basura. O Ok. sea, ¿te das cuenta? Y, O sea, a eso voy. y aparte así de la mala gestión de parte del Estado, porque eso seguramente, aquí no le voy a echar la culpa a la gente, porque creo que si se hace bien una campaña, aunque sea de información, tiene que estar bien hecha. Yo veo una mediocridad en realizar aquello. ¿Pudiste sacar algunas otras conclusiones, aparte del fallo de gestión de parte del Estado? ¿Qué más pudiste Sí, sí, ahí sacar de tenemos esa otro problema. experiencia? Por ejemplo, el tema es que este es un círculo y ya creo que lo toqué en algún podcast, pero lo voy a repetir porque es muy importante que la gente se lo meta en la cabeza. Esto es un círculo vicioso. La extrema pobreza hace que las personas no se alimenten bien. Cuando ese niño no se alimenta bien, tiene problemas cognitivos. Cuando ese niño tiene problemas cognitivos, se le dificulta mucho realizar trabajos simples, por ejemplo, como son para personas, o sea, que están correctamente alimentadas por niños, por ejemplo, correctamente alimentados, se les hace siempre, por ejemplo, el tema de las matemáticas, la física, la química, pero a estos niños no, se les dificulta. Evidentemente, cuando ellos crecen, estos problemas hacen que no logren llegar a la universidad. Entonces, obviamente, se ven mermados sus aspiraciones de tener una profesión con un sueldo alto. Eso a la larga, cuando ya son adultos, les dificulta salir de la extrema pobreza y el círculo siempre está ahí, dando la vuelta de la extrema pobreza, o sea, no logran salir y parece que eso no nos damos cuenta. Entonces, claro que es un problema, claro que se ven otras necesidades en todo ese círculo, por ejemplo, la educación. O sea, Ujú. se les dificulta la educación, evidentemente. Se les, se les dificulta, evidentemente, tener buenos ingresos. Y todo esto, si te das cuenta, por estar malnutridos. Vale, o sea, es un problema bastante serio que conlleva otros problemas sociales. Entonces tú puedes decir, bueno, tú estabas en un ambulatorio, vamos a decir, de Quito, en una Uh -huh. área urbana, quizás no era de los sitios más vulnerables que hay en Ecuador, pero ¿pudiste detectar desnutrición infantil ahí? No, de hecho es lo que más detectábamos. O sea, por ejemplo, ese es otro problema, ¿no? Que tiene el gobierno nacional. O sea, mira, por ejemplo, aquí en el Centro de Salud de la Magdalena, yo no lo conocí, realmente yo no lo conocí, pero eh, había, porque eso sí conocí, las ruinas se conocí, porque había un centro de salud más arriba de la Magdalena que se llamaba Santo Sagrado Corazón de Jesús. Ese, imagínate, justo de lo que hablábamos, ¿no? Ese centro de salud lo habían construido al lado de una ladera. Y a la primera de bastos, cuando comenzó a haber mucha lluvia, Se fue para abajo. ese centro de salud se fue para abajo. Obviamente tuvieron que sacar. ¿Qué pasó? Todos esos doctores, todo ese personal médico se tuvo que venir acá al Centro de Salud de la Magdalena. Entonces, el Centro de Salud de Magdalena está colapsado. Comencemos por ahí. Después, ese centro de salud tenía o estaba encargado de otros CDIs, que son los Centros de Desarrollo Infantil, donde va la gente de escasos recursos, niños, si no estoy mal, son de meses a
creo que máximo 4 o 5 años, o sea, son niños bastante vulnerables, ¿ok? Ahora, el Centro de Salud de Madalena tenía a cargo 8, sí, 8 CDIs, o sea, era una locura. Y pues tu servidor que está aquí hablándote, le tocó hacer peso y talla de todos, le tocó hacer tamizaje nutricional de todos esos CDIs. Entonces, para mí fueron meses gratificantes donde yo vi realmente de primera mano, vi la desnutrición crónica infantil acá. Y me sorprendió mucho ver, por ejemplo, un tema muy importante en los lugares más altos, en los lugares, porque para que la gente medio me entienda, aquí estamos entre, o sea, Ecuador, pero Quito vive entre montañas, ¿ya? Montañas. Ya, entonces como que yo estoy en la parte baja y acá está el centro de salud de la Magdalena, pero a mí me tocaba irme a las partes altas a Sí, las partes donde altas para viven poder, quizás las sí. personas más pobres, ¿no? Ajá. Y realmente, bueno, no sé por qué, para bien o para mal, que porque yo ahí hacía bastante ejercicio, estos CDIs por lo general quedan en las puntas de estas montañas. Ujú. Entonces, pero mira lo que encontramos ahí. Primero, gente con extrema pobreza, desnutrición crónica infantil, desnutrición grave, desnutrición, porque no había solo desnutrición extrema, también había otro tipo de desnutrición, por ejemplo, baja talla, bajo peso, baja talla y bajo peso. eh, entonces ya venían complicaciones más grandes, o sea, ¿por qué? Cuando comenzábamos decíamos el tamizaje, porque cada niño detectado tenía que, o se les dejaba, o sea, se les daba un llamado para que los padres acudan al centro de salud y poder ir detectando los problemas. Pero, por ejemplo, primer problema, la falta de ingresos. Segundo problema, había gente con ingresos, pero, por ejemplo, preferían darles un pan y no un huevo. Tercer problema, costumbres. No, a veces no era ni siquiera los ingresos, ni siquiera era el desconocimiento, era por costumbres, o sea, el tema de, es que a mí me criaron con coladas y yo quiero que mi hijo se cree con coladas. Y un tema que a mí me sorprendió bastante por estar en la capital del Ecuador, el ingreso al agua potable. Había personas que no tenían la facilidad de tener agua potable. Y te cuento que yo me sorprendí que había muchos lugares donde se consumía demasiada Coca-Cola, porque eso también encontré bastante, gente con obesidad, demasiada Coca-Cola, porque no tenían la posibilidad de tener agua potable. Entonces, cada vez que llegaban a su casa, lo más fácil era pasar por la tienda y la tienda tenía Coca-Colas. Y compraban unas Coca-Cola, o sea, no Coca-Cola propiamente, la cola, digamos, porque habían colas que yo en mi vida había visto, colas que en mi vida había visto, pero costaban 80 centavos. Entonces la gente pasaba, cogía su Coca-Cola, en su cola, cogía sus panes y ya pues ya tenían. Aparte de servirles como hidratante, que no sirve, pero ellos lo tienen así, y aparte ya les sirve como para desayunar. Ahora entiendo. Bueno, pues ya hemos hablado de eso y hemos hablado que, digamos que en Quito, concretamente, lo dijimos hace un momento, no está tan mal en el tema de agua potable, de alcantarillado, y tampoco puede tener un problema de acceso físico a la comida, como lo pueden tener otras áreas rurales, y aún así hay un problema de desnutrición infantil. Aún así se dificulta el acceso. O sea, no solo ya es un cáncer que afecta a las zonas rurales, sino también a las zonas urbanas y a las zonas grandes donde en otros campos pues va mejor. Muy bien, pues entonces vamos a seguir hablando de esto. Hemos hablado de las personas que no tienen recursos. Ahora hablemos de las personas que, por A o por B, que no serán muchas, que tienen un, un sueldo, vamos a decir, adecuado, un trabajo adecuado, no un trabajo informal. ¿Tú crees que el sueldo mínimo alcance para llenar la canasta familiar de alimentos? No, la respuesta es así contundente, ¿no? O sea, el salario básico unificado para el 2025 se encuentra en $470. En cambio, la canasta familiar se encuentra en $805. O sea, imagínate, o sea, no avanza. Es evidente que el sueldo de los ecuatorianos no satisface las necesidades más básicas.
Pero por otro lado, se debe tomar en cuenta el alto desempleo y subempleo que existe en el Ecuador. O sea, mira, hoy por hoy nos encontramos en el 4,8% de desempleo en todo el Ecuador. Ujú. Y no tomemos, y sin tomar en cuenta, imagínate el subempleo, o sea, personas que tienen que hacer otro tipo de empleo, un empleo no formal, se podría decir, o sea, Ujú. eso ese es un problema sumamente grande. Entonces, no, la respuesta es así contundente, no, no hay una equidad en No, eso. no, es difícil. Bueno, ¿ha afectado en algo la subida de precios generalizada en eso? ¿Ha empeorado en este sentido en el Ecuador? ¿Cómo ha afectado el tema ese de la inflación? Porque aquí ha castigado bastante. En España, en general, en Europa, ha castigado mucho la inflación. O sea, realmente sí, siempre la inflación va a perjudicar a los pueblos, pero realmente, o sea, te digo, eh, realmente, yo te digo, yo soy la persona que compra la comida en mi hogar y realmente yo no he visto mayor diferencia. O sea, tengo que ser realista en eso. No he visto mayor diferencia. O sea, quizás porque también como costumbre tomo hacerlo de comprar, por ejemplo, cuando son las frutas, porque, por ejemplo, las frutas sí sabe ser bastante visible el tema de la inflación o el tema de cuando está muy caro o muy bajo. Entonces trato de buscar, por ejemplo, productos que estén en temporada para que no se suba mucho la canasta familiar. Quizás esto les podría ayudar a muchas personas, muchos hogares, para que comiencen a consumir alimentos que están de temporada. O sea, por ejemplo, hay momentos donde, por ejemplo, te pueden dar, yo qué sé, te voy a poner el ejemplo, hace como 3 meses, por ejemplo, te daban 2 pitahayas por $1, por poner un ejemplo. Ujú. Ahora tú vas a cualquier frutería y te van a dar 4 o 5 pitahayas por el mismo dólar. Entonces Claro. también hay que también saber elegir el tipo de productos en los momentos adecuados, porque eso es lo bueno de nuestro Ecuador, o sea, solo por hablar por el tema de las frutas, o sea, tenemos frutas de temporada, que en esas frutas de temporada sí nos podemos ahorrar un dinero. Ok, listo. Bueno, y volviendo al tema ese tema de cómo hacer una canasta eficiente, lo tocaremos. Ese da para un podcast y lo prepararemos. Eh, Volviendo al tema de como Estado, eh, el tema programas de ayuda, bonos, cheques de alimentación, ¿tiene algún programa? ¿Sigue teniendo aquel bono que tenían las mujeres el Estado ecuatoriano o se ha dejado de Sí, dar? sí, de hecho sí, verás, existen bonos, por ejemplo, como el de desarrollo humano, que creo que están en $55 mensuales. Estos sí llegan, por ejemplo, a personas del campo, porque realmente están hechos para eso. Existen también pensiones de adultos mayores que llegan a los $50, que son para personas mayores de 65 años que no tengan, o sea, no sean afiliados a la seguridad social. Ujú. Existen también bonos para personas con discapacidad, que son también creo que $50, pero claro, tienen que tener el 40% de discapacidad, o sea, no cualquier persona con discapacidad puede adquirir ese bono, esa pensión, sino que tiene que tener al menos un 40% de discapacidad. Y hay el bono Joaquín Gallegos Lara, que el monto es de $240, pero este está dirigida a condiciones de vida ya bastante precarias, a personas con discapacidad física, intelectual, psicológicas graves y muy graves, personas que tienen enfermedades raras y catastróficas. Bonos existe, ayudas existe. Ahora yo quiero hacer también ahí como hacernos racionar, o sea, a veces, muchas veces estos bonos no son utilizados para lo que debería ser. O sea, es increíble ver tantas personas que cogen, van y reciben el bono y a la vuelta de la esquina se están tomando la plata en cerveza. O van y cogen y reciben el bono y a las 2 semanas están con la tele de 70 pulgadas en la casa, último modelo, la televisión más bonita que existe en el centro comercial, pero en una casa de miércoles que no tiene ni siquiera agua potable. Entonces ahí también yo creo que otra vez yéndonos a que me voten hate y todo, o sea, hay que ver muy bien el tema de los bonos. O sea,
obviamente hay personas que realmente lo necesitan, pero no todos los que lo cogen lo necesitan, o no todos los que lo No, cogen no tienen. todos lo ocupan de manera No, eso. Ese exacto, no era, lo era, tanto. era curioso, una vez, no me acuerdo si escuchando o leyendo, muy bien, hablaba una reflexión de este tema, de cómo hicieron una reflexión de acuerdo a la pirámide de Maslow, que para los que no sepan lo que es la pirámide de Maslow, es cómo las necesidades de las personas van cambiando. Las primeras son las que están más abajo de la pirámide, son las necesidades de alimentación, de techo, etcétera, etcétera. Y conforme va subiendo, pues llega hasta el último. Los últimos son ya reconocimiento social, éxito laboral, todo eso. Entonces, las personas, o sea, quienes reflexionaban de esto, que el normal accionar de las personas no se basa en solucionar los problemas de base. O sea, no necesariamente tú con unos pocos ingresos vas solucionando los problemas de base, alimentación, vivienda, y luego que ya solucionas ese, deberías solucionar el siguiente y el siguiente. Pero la gente no tiene ese actuar, sino que va, o sea, da igual, aunque yo no tenga la casa, lo que tú dices, no tengo solucionado el tema de alimentos, pues a lo mejor sí tengo el tema de sociabilizar y me voy con mis amigos a comerme una salchipapa o tomarme una cerveza. ¿Me entiendes? Cuando dices, coño, me hubiera comprado igual un canasto de huevos que me hubiera salido mejor. Entonces, también eso es psicología social. La gente no muchas veces hace gestiona sus gastos de acuerdo a las necesidades que debería tener. Muy bien, y otro tema de fundaciones, ONG, ¿sabes si alguna fundación ONG se encarga netamente sobre nutrición, ayuda a gente vulnerable, a esa parte de la sociedad más vulnerable? Sí, sabes que sí hay algunas asociaciones aquí, por ejemplo, algunas que te puedo mencionar: Asociación Vivir, CARE, Chaifón, Fundación Esquel, Fundación de World, Plan Internacional, World Vision, y el Comité Ejecutivo APNAI, también Redni Ecuador. Por ejemplo, Redni Ecuador es el que yo hoy por hoy he visto que tiene como más, o ha hecho más propaganda, porque veo bastante de Redni Ecuador. Es una fundación que está desde el 2021, pero no, como fundaciones hay. Ahora, lo que tendríamos que ver es que con esta política nueva de Donald Trump, no sé cuántas de estas se van a quedar. ¿Por qué? Porque yo leí justo la anterior semana que Donald Trump va a quitar todo este tipo de incentivos para América del Sur en este tipo de problemas. O sea, como él ahorita está con este tema de que primero lo nuestro y después el resto, o sea, primero solucionemos nuestros problemas para después ayudar a los de afuera. Entonces, no sé si les irá a tocar, o sea, o porque mucho, tú sabes, o sea, mucho de esta ayuda internacional, estas ONGs, vienen de plata de Estados Unidos. Puede ser. Puede ser. Entonces, bueno, sí hay una ayuda de parte, bueno, de la iniciativa privada sobre ayuda. Se puede decir que sí. Bueno, ya más o menos para ir concluyendo, bueno, habíamos hablado que de parte del Estado quizás más desarrollo en infraestructura, en carreteras, en todo esto sería bueno, en agua potable de los gobiernos locales. ¿Consideras que de parte del Estado tiene que haber en algo en que podría mejorar para ayudar a combatir la desnutrición en la sociedad ecuatoriana? De parte del Estado, me refiero. Sí, mira, yo te voy a decir una pequeña reflexión aquí, ¿no? O sea, los pueblos en general no piden bonos. Lo que exigen los pueblos son trabajo. Mira, justo me estoy leyendo el libro de Obama, el libro del debate. Me parece súper interesante, muy bien. O sea, puede caerte mal, puede caerte bien, pero súper interesante de cómo se maneja la política. Y ahí él menciona, por ejemplo, ahí él hace un recorrido de cómo él comenzó a hacer su política, ¿no? Entonces él decía que recorría los lugares más marginales de su país, donde se dio cuenta de que la gente pedía trabajo estable. Pero ¿para qué el trabajo estable? Porque decía que de ese trabajo se pueda mantener su familia, que de ese trabajo se pueda pagar un seguro de salud, un seguro de vida.
que si se hacía un esfuerzo más grande por trabajar, este pueda permitir a sus hijos mandarles a la universidad. Imagínate, estamos hablando de una persona que llegó a ser el primer mandatario de la nación más poderosa del mundo. Imagínate, habla de eso. Al menos podemos imaginar que nuestras necesidades son parecidas, si no son mucho más grandes, o sea, pero por ahí va. Y quizás deberíamos pensar en que estas necesidades tan básicas eh, son extremadamente necesarias y deberían ser corregidas por los gobiernos. O sea, ahora que estamos en tiempo de campaña, esto es lo que realmente interesa. O sea, tratar de darle a la gente un trabajo digno, remunerado adecuadamente, para que estas personas puedan generar lo que es, primero, si yo tengo un trabajo digno, a mí solo dame el trabajo, nada más, no me regales nada, solo dame el trabajo digno, que me paguen adecuadamente. Yo con eso puedo mantener a mi familia, yo con eso puedo comprar mis alimentos, yo con eso puedo pagar eh, mis servicios básicos, agua, luz, teléfono. Yo con eso puedo mandar a mis hijos a que se eduquen de manera correcta. Y eso a la larga al gobierno le va a servir porque se va a hacer una sociedad más productiva. Cuando tenemos una sociedad más productiva, estamos más cerca de salir del subdesarrollo. Y parece que eso tan elemental no lo entendemos o no lo quieren entender nuestros políticos. O es que realmente nos quieren tener sumisos y nos tienen tener así, sometidos para no salir de eso. No tengo yo esa duda también. No sé, el problema de productividad es un problema. Mario Draghi, que fue presidente del Banco Central de Europa, dijo que el desafío más grande que tiene Europa en esta década va a ser el aumento de la productividad. La productividad en Europa se ha estancado totalmente. O sea, es una sociedad que ya no era lo que era antes. Aumentaba la producción y decía que la necesidad viene ahí. El verdadero desafío de Europa tiene que ser aumentar la productividad. Si Europa tiene que aumentar la productividad, imagínate nuestros pueblos que están mucho más atrás. Entonces, claro, y bueno, y como otra reflexión, uno de los pilares para construir una base social, una clase media, es los ingresos, unos ingresos recurrentes extendidos en el tiempo. Lo que tú dices, un trabajo estable durante muchos años y así con mucha paciencia, mucho esfuerzo y muchas decisiones, quizás puedas aspirar a salir del subdesarrollo. Esa es la realidad. Entonces, ya para finalizar, David, que no sé si has podido ver algo de los candidatos, si hay alguna propuesta interesante de algún candidato en cuanto a estos temas que hemos venido hablando. Aparte de, ya hablamos en el anterior de tres, no sé si has podido conocer alguno más. Sí, mira, verás, esta vez quise enfocarme en tres, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, primero Pedro Granja, ¿no? Eh, Ujú. Pedro Granja nos habla de la problemática que aborda el plan de manera prioritaria en la lucha contra la pobreza. Es lo que hemos venido hablando en este podcast. Entonces, tiene él un plan dentro de eso donde habla precisamente de lo importante. Me pareció interesante porque busca impulsar una economía social y solidaria, apoyando a cooperativas, empresas comunitarias y emprendimientos locales que cubran el desarrollo económico de las comunidades. Además, dice que entregará incentivos para la inversión en sectores estratégicos como la agricultura, la industria, con el fin de diversificar la economía. Me parece muy interesante esa propuesta. Ahora, como dije la anterior, no dice cómo, Ya, eso es ya, una promesa. es una promesa. Entonces también subraya necesidades de reformar la parte laboral para garantizar las condiciones de trabajo justas, la protección de derechos sindicales, la lucha contra la precarización laboral. Nuevamente, esto suena bonito, realmente se necesita en Ecuador, sí se necesita, pero ¿cómo, hermano? Dímelo, ¿cómo? Porque si no es, o sea, el papel aguanta todo. Desde luego. ¿Algún candidato más que has podido averiguar? Claro, mira, verás, otro candidato que me pareció interesante analizarlo fue el del candidato Cronfle, ¿ya?
Entonces, Vamos a la derecha, pues social cristiano. ¿Qué tiene que decir social Trump? cristiano. Por ejemplo, igual él habla de desarrollar, por ejemplo, él habla ya, por ejemplo, de eliminar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Habla de, por ejemplo, del hambre cero, lograr la seguridad alimentaria, la nutrición adecuada y promover agricultura sostenible. Habla, por ejemplo, él sí habla de agua limpia y saneamiento, garantizar la disponibilidad y gestionar sosteniblemente el agua y saneamiento en todos los sectores del Ecuador. Habla también de la energía, accesibilidad, de no contaminar las aguas. Entonces, me pareció interesante. Nuevamente, ¿cómo? Él medio lo toca, por ejemplo, dice en la cobertura de salud, dice que, pero mira, aquí está la palabra clave, ¿no? Porque me da un poco de risa, ¿no? No se comprometemos a ejecutar programas, dice. O sea, es un compromiso nomás netamente dicho. O sea, pero, y por lo general, mira, y yo estoy revisándolo, lo revisé, pero por lo general en todo lo que él pone es, me comprometo, nos comprometemos, me comprometo, o sea, bueno, comprométete, pero me gustaría que nos digas cómo, ¿no? ¿Me escuchas? Bueno, sí, bueno, la mayoría de programas electorales suelen ser así, promesas, es decir, como nosotros aquí, más o menos. Lo que pasa es que nosotros no somos candidatos presidenciales, es decir, que hemos propuesto, necesitamos más trabajo estable, pero bueno, no sabemos cómo, pero esa es la diferencia. Nosotros estamos en una conversación, ellos son candidatos, deberían decirlo, por lo menos. O La sea, decencia es que y es que yo creo que de hecho eso es lo que deberíamos nosotros como ya cerca, ¿no? La ciencia semana, como futuros votantes deberíamos realmente eso decir, o sea, a ver, ya, listo. Tú me estás prometiendo la luna, pero dime cómo. claro, O sea, ¿cómo o sea, llegamos? es que, no, es que eso es lo que necesitamos con nosotros, ser, ser un electorado más maduro. O sea, no dejarnos, discúlpeme la palabra, no dejarnos meter el dedo de esa manera. O sea, tenemos que ya comenzar a exigirle un poco más a nuestros políticos para que nuestros políticos dejen de ser tan mediocres. O sea, claro, porque si nosotros comenzamos a presionarle más y decir, a ver, listo, a ver, tú me estás hablando de que vamos a comenzar a cosechar en la luna, a ver, dime cómo. Entonces, si me dices cómo, listo, vamos a coger de este presupuesto vamos a coger un avión a tal lado, del avión a tal lado tenemos que coger un cohete y del cohete vamos para arriba, así lo voy a hacer. Ah, correcto. Y de ahí si yo analizo si es viable o no es viable. Claro, si me convence o no me convence. ¿Ves? Pero si Y me bueno, cogen y me dicen, vamos, y yo digo, sí, bravo, y, este man. ¿y algún otro candidato que has visto algo más o ya con esos dos? No, realmente no pude, no Bueno, pude pues ya analizarlo. está. Entonces aquí lo vamos a dejar. Ha sido un conversatorio súper interesante. Me gustaría recordar que si nuestros oyentes tienen alguna necesidad de problemas visuales y de nutrición, visitar la página que antes mencioné, www.nutricionyvision.com, Nutrición y Visión Unido, o si no, llamar al número 098-351-9381. Encontrarás ahí profesionales en la salud visual y salud nutricional que te podrán ayudar y te podrán asesorar en todos los problemas que tengas en estos ámbitos. Muy bueno, David. Me ha encantado la conversación. Nos hemos alargado un poquito. Son temas súper delicados que ya se han puesto sobre la mesa. Siempre vamos a intentar, por lo menos, dar a conocer los problemas, hablarlos, ponerlos sobre la mesa. Y si tenemos que repetirnos 1000 veces los problemas, los repetiremos, porque a base de repetición quizás alguien tome conciencia de lo que cada uno puede hacer y aunque nuestros gobernantes no sean buenos, pues por lo menos nosotros hacer nuestros deberes y crear conciencia de cuando por lo menos tenemos el derecho al voto. No nos lo tomemos a ligera el voto es muy importante y tiene que ser responsabilidad. Vaya, deposite en las urnas, no vaya, deposite sus odios, no vaya a soltar la hiela ahí, no vaya a decir porque me cae mal o porque yo soy aniñado, porque yo soy cholo, voto por uno, voto por otro. Vaya, vote por
con conocimiento de causa, es decir, yo creo en este candidato porque a mí me convence, yo estoy en su línea de ideología política y ya está, eso es lo que puedo decir. Vote aquí con la cabeza, no vote con las vísceras, no vote con su hígado, no vote con su corazón, vote con la cabeza. Reflexione su voto y eso es lo que puede ser, David. No sé si tú tienes algo más que decir. Sí, solo complementando lo tuyo. Hay 17 candidatos. 17, no dos. No dos. Abran su abanico, miren, analicen, piensen. No existe dos. Déjense de joder con el tema del odio. Es que voto por él porque le odio a tal o voto por tal porque le odio a tal. Abran su abanico, analicen. Yo he analizado, he concienciado y yo veo que sí hay otras posibilidades. Te puede gustar izquierda, te puede gustar derecha, te puede gustar centro. Hay otras posibilidades. No todos, porque de esos 17 quedarán por ahí unos 4 o 5 a mi criterio. El resto no sirve para nada. Okay. Pero a mi criterio sí hay más. Eso, Bueno, Dani, qué gusto, nuevamente. bueno, pues esto, hemos dado un tirón de oreja, se nos ha subido un poquito la rabia también, que me ha dado bastante coraje ciertas cosas. Muchas gracias por escucharnos otra vez en el Recalentado. Les agradecemos y desde aquí les mando un saludo y hasta la próxima, que seguiremos sabiendo quizás el último tema de seguridad elementaria, que ahí ya pienso que es bueno lo que nos queda hablar. Ya hemos hablado de lo que es la producción, donde hay fallos, donde es la infraestructura, que también hay fallos. Y por último hablaremos de lo que podemos hacer nosotros como familias, como personas individuales para poder sacarle un poquito de ventaja a tan difícil escenario. David, yo me despido. Que Yo tengas igual, ñaño, una buena cuídate. semana. Igual, Hasta todo, luego, éxitos señores. para todos. Chao.